Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos, gracias por una mañana de sábado más, por permitirnos estar adorándote, Señor. En este momento te quiero pedir bendición por este programa y por cada uno de los hermanos que están desde su hogar viéndonos. Todo esto te lo pido en Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Bienvenidos esta mañana de sábado a su iglesia al aire, a cargo de la Asociación de Comayagüela. Gracias por sintonizarnos a través de Facebook y YouTube por Nuevo Tiempo Honduras. Para continuar vamos a cantar el himno 311, Cuando Jesús junte a las naciones. Jesús, las naciones que anhelan de compadecer, como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el todo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, borrados del libro por él. Juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá. Mientras ellos de enojos te adoren, coronas de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su troque, mas al viento el tamo esparcirá. Como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Qué hermoso es alabar el nombre del Señor con nuestras voces. Gracias por acompañarnos en este himno inicial. Ahora continuaremos con la lectura bíblica, que esta la encontramos en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y dice así: Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera de ese dragón la serpiente antigua, que se llama Diablo. Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dios bendiga su palabra. Llegó el momento de los diezmos y las ofrendas, y para eso vamos a ver el video de Probat y Bet. Pero antes vamos a tener una oración. Donde estén, por favor, inclinen su rostro y oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles contigo en este momento de los diezmos y ofrendas. Señor, bendice a cada uno de los hogares que están sintonizando esta programación, y tú sé siempre con ellos. En Jesús, amén. Probat y Bet. Historia de hoy: el diezmo que volvió. Conocimos la iglesia adventista a través de una pareja de amigos y después participamos de un grupo pequeño en casa. Invitamos a algunos vecinos para estudiar la palabra de Dios. Yo soy Estela Villalba y este es mi marido, Omar Ibáñez.
Las reuniones del grupo pequeño fueron una gran bendición en nuestras vidas. Nosotros paramos de fumar, abandonamos el uso de los adornos, decidimos no participar más en fiestas bailables y aún no éramos bautizados, pero solíamos frecuentar la iglesia y ya teníamos convicción de la verdad sobre el diezmo y las ofrendas para la casa de Dios. Yo y mi marido somos contadores y auditores y tenemos muchos clientes que nos pagan mensualmente por nuestro trabajo. Nunca hubo dificultad en separar los diezmos y lo hacíamos con alegría. Sin embargo, al final de cada año trabajábamos como auditores para grandes clientes que solían pagar grandes sumas de dinero para cumplir un requisito exigido por el Ministerio de Hacienda. Omar, si hay algo que lo tengo bien claro, es que tenemos la obligación de devolver nuestros diezmos. Pero estoy haciendo los cálculos y el valor es muy alto. Podría hacernos falta. ¿Qué decís? Lo mejor es no pensar mucho y hacer el cheque por el monto que tiene que ser y que sea como Dios quiera. Yo tenía muchas dudas en mi corazón y tenía miedo de que podríamos necesitar de aquel dinero. Aún así, tomé la decisión de entregar a Dios el valor integral del diezmo. Una semana después, mientras organizaba una carpeta de documentos, encontré perdido en medio de los papeles un cheque que aún no había cobrado. Rápidamente verifiqué quién me había dado el cheque y me acordé que había hecho trabajo para este cliente y no había cobrado el cheque. Increíble. El cheque es el mismo valor del diezmo. Y tanto que te costó devolver el diezmo. Dios te está devolviendo ahora el dinero que creías que ibas a necesitar. Creo que vamos a separar el diezmo antes de cualquier cosa. Así no corremos el riesgo de ser infieles a Dios. Ok, entendí. Entendimos la lección. Tenemos que ser fiel con nuestros diezmos y ofrendas. Creo que es el momento ideal para hacer un pacto con Dios como gratitud por tantas bendiciones. Entonces hicimos un pacto con Dios para ofrendar el 10% como gratitud de todo lo que nos estaba dando. Cuando terminamos los estudios bíblicos, tomamos la decisión de bautizarnos para confirmar nuestra fe en Jesús. Hoy seguimos sirviendo a Dios en varias áreas de la iglesia. Además de ser directora de mayordomía, soy también la directora del Ministerio de Salud. Este año hicimos 2 ferias de salud que involucraron la iglesia con la comunidad. Nuestras vidas pertenecen a Jesús y estamos muy felices trabajando en la iglesia para salvar más personas. Después de tantas bendiciones, logramos construir nuestra oficina de contabilidad para atender mejor a nuestros clientes. Así testificamos que Dios nos ha bendecido de forma amplia, en lo material, espiritual y también en la salud. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. La fidelidad a nuestro Dios siempre es muy importante y vital en nuestras vidas. Usted que se encuentra en casa, comuníquese con el tesorero de su iglesia para que pueda hacer llegar sus diezmos y ofrendas. Vamos a continuar con la parte de los chiquitines, así que donde están, acérquense al televisor o a la computadora para escuchar la siguiente historia a cargo de nuestra hermana Linny Aguilar, El Cielo. Hola chicos y chicas, qué alegría poder compartir hoy con ustedes. Voy a hablarles de lo que será el cielo, la nueva Jerusalén.
Pero como yo no lo conozco y no he estado ahí, voy a referirme a una de mis escritoras favoritas, Elena, y que ella sí tuvo la oportunidad de verlo en visión y escribió en su libro Primeros Escritos. Ella dice que vio a los redimidos y los vi con un nombre que decía Dios y Nueva Jerusalén. Además, tenían una brillante estrella con el nombre nuevo de Jesús. Y dice así: y juntos entramos en la nube y viajamos durante 7 días hasta llegar al mar de vidrio. Y allí Jesús sacó coronas y con sus propias manos nos las colocó. Además, nos dio arpas de oro y palmas para los victoriosos. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban llenitas de estrellas. ¿Y las ropas? Las ropas eran blancas, desde los hombros hasta los pies. Y los ángeles estaban a nuestro alrededor. Jesús levantó las manos y con su potente y gloriosa voz nos mostró la ciudad. Habían 12 puertas de perlas, 3 a cada lado. Y dijo: entrad por ellas, porque yo he lavado su ropa con mi sangre. Y allí vimos el árbol de vida, aquel que fluía un río. Y también vimos el trono de Dios. Al principio a mí me pareció que eran 2 árboles, porque parecía que salía un tronco de un lado y otro tronco del otro, como de oro transparente, pero no, se unía ese tronco al final para formar el árbol. ¿Y saben qué más? Sus ramas se inclinaban hacia nosotros y tenía el fruto. Y el fruto era como de oro y plata. ¿Las casas? Sí, allí estaban las casas para los redimidos. Era una ciudad espléndida, cual nunca he visto con mis propios ojos. Eran bellísimas, como de plata, muy preciosas. Y saben que en cada casa había como un estante de oro donde los redimidos se tomaban sus coronas de oro y también las ponían allí. Además, vi un campo hermosísimo que tenía toda mi admiración porque ahí habían muchísimas flores de muchísimos colores. Y cuando cortaba las flores, exclamé: ¡nunca se marchitarán! Porque es el cielo. Y entonces me sentí muy contenta. Y cuando miré hacia el otro lado, había un campo verde con colores muy vivos. Y el césped se movía de un lado a otro como si tuviera oro y plata. Y ondulaba hacia donde estaba el Rey, Jesús. Y nosotros pasamos por el campo y habían animales. Habían leopardos, habían leones, habían lobos y también habían corderos en perfecta unión. Y mientras nosotros caminábamos, los animales se paseaban mansamente cerca de nosotros. Pasamos en medio de ellos y llegamos hacia un bosque. No era un bosque oscuro o tenebroso, era un bosque con luces brillantes y con muchos árboles, cual ustedes nunca han visto. Y las ramas de los árboles se movían de un lado hacia el otro. Además, había muchos montes. Habían 7 montes, llenos de rosas y lirios así como estos, hermosos. Y habían muchos niños pequeñitos como ustedes que jugaban por los montes y algunos trepaban los montes.
y otros saben cómo lo subían. Ellos podían volar, así que usaban sus alas para poder volar y recoger las flores. Toda clase de árboles estaban cerca. Habían boj, que ustedes quizá no lo conocen. Habían almendros, olivos, abetos, mirtos, árboles de granada. Y habían unos que eran árboles de higos. Y estaban llenos de higos maduros y sus ramas caían cerca de nosotros. Estaban alrededor de un templo maravilloso y nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren, no me es posible, dijo Elena, describir con mis palabras lo que vi. Si tuviera el lenguaje de Canaán, les podría decir entonces cómo será ese lugar. Será un mundo mejor. Y Elena dice, y vi en tablas esculpidos con letra de oro el nombre de cada uno de los pequeñitos y de los grandes que irán al cielo. Además, había una mesa muy larga de plata de kilómetros y kilómetros y sus ojos podían verla por completo. Y ahí estaba, adivinen quién, estaba Jesús. Y él mismo dijo, venid, siéntense porque yo les voy a servir la cena. Y los redimidos exclamaron, aleluya, gloria a Dios, porque estaban muy contentos de estar con Jesús. Y al estar allí en la ciudad, pudieron disfrutar de ver el árbol de vida. Y Elena quería comerse el árbol y Jesús le dijo, Elena, todavía no, pero pronto, muy pronto, cuando tú vengas al cielo, podrás disfrutar de este árbol de vida y de todas las maravillas que ni tú ni yo podemos imaginarnos. Y entonces Elena volvió de su visión y pensó que este planeta no era tan bonito como el que ella había visto. Y yo estoy segura que sin duda ese lugar es muchísimo más maravilloso de lo que ustedes o yo alguna vez hemos visto. Hoy yo quiero invitarles a que procuremos ser de esos redimidos, que podamos tener esas coronas y esos vestidos que el propio Jesús nos colocará. Quiero invitarles a que intentemos cada día ganar el cielo, ser como Jesús y pronto todos juntos estar con Él y disfrutar de ese árbol de vida con ese fruto maravilloso. Y dime, ¿quisieras ir tú a ese maravilloso lugar que Jesús tiene preparado para ti y para mí? Yo quisiera ver las manos de todos aquellos niños que junto conmigo quieren ir al cielo. ¿Qué te parece? Nos vemos en el cielo. Que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Nos vemos en el cielo. Qué bonita historia acabamos de escuchar. Qué lindo es imaginar cómo será el cielo. Ahora es momento de preparar nuestros corazones para el tema principal. Pero antes escucharemos un especial de parte de nuestra hermana Karen Cruzado desde Perú, titulado Job. Job, ¿cómo puedes tú adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Mas no lo adoro por lo que Él hace, ni menos por bienes materiales. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy del todo es de Él. Job, tú no
tienes motivos, perdiste bienes, hijos y amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, simplemente adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el oh, tú no tienes motivos, perdiste bienes, hijos y amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, simplemente adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la gloria, para siempre. Amén, amén. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra. Dios me dio, Dios tomó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Dentro de nuestras 28 creencias se encuentra una llamada la gran controversia. Preparemos nuestra mente y nuestros corazones para escuchar este tema que esta mañana será impartido por uno de nuestros pastores de la asociación, el pastor Denis Rodríguez. Pastor, el tiempo es suyo. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, mis hermanos? Es un placer saludarles. Para mí es un gozo estar en Nuevo Tiempo Honduras. Y vamos hoy a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y para eso yo quisiera que ahí que estás en casa, inclines tu rostro para orar en el nombre del Señor. Oremos. Padre eterno, Padre amante, te damos gracias por este lindo sábado que nos has regalado, por este sol tan hermoso, por el fresco, Señor. Pedimos que tu gracia, tu poder y tu misericordia estén con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Interesante porque forma parte de nuestras creencias como adventistas del séptimo día, forma parte de nuestra idiosincrasia,
de nuestra conciencia como cristianos que somos de la iglesia adventista. Y yo te quisiera preguntar, y siempre este examen lo hago a mis iglesias, y por eso yo te lo pregunto a ti, ¿cuántas doctrinas tiene la iglesia adventista del séptimo día? Bueno, estoy seguro que ya tuviste la respuesta en tu casa. Muchas personas contestan, pastor, 28. Y yo les digo, no, hermano, doctrinas en la iglesia adventista solo hay 6, de las cuales se derivan 28 creencias en lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día. Y hoy vamos a tocar una de esas creencias, la gran controversia, el gran conflicto de los siglos, la batalla entre el bien y el mal. Yo te pregunto, ¿has escuchado alguna vez esto? Seguramente que sí, pero ¿entiendes realmente la importancia de este tema para tu vida espiritual? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. En las Escrituras, la palabra de Dios en la Biblia se refiere a la gran controversia como a la batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y es importantísimo entender y comprender esta creencia. ¿Por qué razón? Sencillo, porque esto te puede contestar muchas preguntas que nosotros nos hacemos como cristianos. En primer lugar, nos preguntamos, ¿por qué Dios tuvo que dar a su Hijo Jesucristo a venir a morir a la cruz del Calvario? ¿Por qué Cristo tuvo que venir y morir como hombre, crucificado como un delincuente en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa por nosotros? ¿Será que Dios no podía hacer algo más para resolver este gran enigma la gran controversia o el conflicto de los siglos entre el bien y el mal? Estoy seguro que nosotros, hermanos queridos, vamos a responder estas preguntas. Y aún más una, ¿cómo nos involucramos nosotros en medio de esta gran controversia? Saben, hermanos, tenemos que ir a los escritos de la palabra de Dios, tenemos que ir a la Biblia para llegar a comprender este tema. Y el primer versículo que vamos a leer se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, que dice de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste en tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Definitivamente, cuando nosotros leemos la Biblia y más Isaías capítulo 14, nos damos cuenta que el profeta está utilizando al rey de Tiro y al rey de Babilonia como descripciones figuradas de Lucifer. La Escritura nos ilumina el comienzo de este gran problema entre Dios y Satanás. Algunas personas y algunos teólogos dicen, bueno, Dios tuvo una falla en el diseño de los ángeles. ¿Por qué razón? Porque el problema inició con un ángel que estaba en el cielo, que vivía con Dios, que estaba al servicio de Dios. Hubo una gran rebelión. Y algunos dicen, ¿se equivocó Dios en algo? ¿Será posible? Definitivamente podemos decir, queridos hermanos, que no es así. El punto radica en que Dios, cuando creó a los ángeles y también creó a los seres humanos, les dotó de algo importante para la vida de cada uno de ellos, que se llama el libre albedrío, o sea, el poder de decidir las cosas que tengo que hacer y las cosas que no debo de hacer. Entonces, la Biblia dice que hubo una rebelión. ¿Dónde? En el cielo, en la casa de Dios. Leamos un versículo más en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 en delante. Y dice, tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creados. Y escuche bien, hermano, el versículo. Hasta que se halló en ti maldad. El misterio de la maldad. ¿Cómo es posible que en un ser perfecto, creado por las manos de Dios, pudiese haber maldad dentro de sí? Sigamos leyendo. Y a causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Y dice, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mire qué interesante es la palabra de Dios. Está mostrando cómo inició toda esta gran controversia entre el bien y el mal. Un ángel en el cielo, un querubín protector, un ángel hermoso, perfecto, lindo, se corrompió en la misma casa de Dios. Y esto nosotros lo podemos estudiar en la Biblia y nos podemos dar cuenta que este problema entre Dios y Satanás no solamente ha afectado al cielo, a la casa de Dios, sino que al universo completo. ¿Por qué? Porque también nosotros fuimos afectados. Fuimos afectados. Y la pregunta correcta es, ¿cómo nos hemos visto implicados nosotros en medio de esta gran controversia? Que no era problema nuestro, era problema de un ángel en el cielo con Dios. La palabra de Dios es clara y específica. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice de la siguiente manera. Y aquí es donde nosotros nos ponemos a pensar, y yo me he puesto a pensar muchas veces cuando he leído este versículo, ¿por qué Dios tuvo que arrojarlo a la tierra? ¿Por qué no lo arrojó al sol o lo arrojó a un planeta lejano de nosotros? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, es aquí como nosotros nos involucramos en medio de este gran conflicto. El diablo fue arrojado del cielo por su rebelión. El diablo le dijo a Dios, no quiero tu gobierno, me voy a gobernar yo solo, yo voy a hacer mi reino. Eso fue lo que dijo Satanás a Dios cuando se rebeló. Y no solamente eso, sino que lanzó una acusación al universo diciendo que Dios era un tirano, era un cruel y Dios había hecho a los seres solamente para servirlos y maltratarlos. Claro, hubiese sido más fácil para Dios eliminar a Satanás, pero no podía. ¿Por qué razón? Por esta acusación, porque la palabra de Dios y el espíritu de profecía dicen que muchos otros mundos que no habían caído y aún los ángeles del cielo que no se habían revelado estaban viendo y oyendo todas las cosas que estaban pasando en aquel momento. Y entonces Dios dijo, no, lo voy a sacar del cielo. Y como la tierra era el último modelo de creación de Dios, dijo Satanás, me voy a ir a la tierra, ahí donde no me pidieron para poder acompañarlos, donde no me invitaron a mí a hacer la tierra, ahí me voy a ir. Claro, Satanás no podía ser invitado a crear los cielos y la tierra porque él era un ser creado. Él no podía crear, solamente la palabra de Dios. Sí, mi querido hermano, y ahí encontramos la historia del libro de Génesis, capítulo 1, donde Dios crea los cielos y la tierra. El capítulo 2, donde Dios le da al hombre la administración de esta tierra. Pero el capítulo 3 es otra historia.
Nosotros conocemos la historia. De repente no la voy a mencionar porque nosotros conocemos la historia que pasó. Satanás vino y tuvo la primera posesión demoníaca de un animal, y en este caso la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente era un ser hermoso, lindo, creado por Dios, que embellecía la naturaleza de Dios. Pero Satanás dijo: voy a introducirme en este animal, y nosotros conocemos la historia cómo Satanás engañó. Satanás le mintió a Eva, y Eva definitivamente mordió la fruta prohibida. Lo que Dios había dicho: de este árbol no comeréis, porque conoceréis el bien y el mal, y ciertamente moriréis. Para muchos el capítulo 3 del libro de Génesis es uno de los capítulos más tristes de la historia. Pero también, aunque algunos lo consideren como el más triste de la historia, es el capítulo que tiene una de las promesas más extraordinarias de la Biblia. Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ella te herirá en el carcañal, pero tú le darás ¿en dónde? En la cabeza. La primera profecía mesiánica. Definitivamente, hermano querido, Dios ya tenía previsto desde antes de la fundación del mundo todo un plan que iba a desarrollar si el hombre pecara. Interesante. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, ¿por qué razón? Porque el impacto sobre la raza humana de este gran conflicto fue enorme en nuestras vidas y en nuestros corazones. Claro que sí. Vayamos a la Biblia y busquemos en el libro de Génesis, Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 3. Por favor, abra su Biblia. Estamos estudiando en esta hermosa mañana de sábado, linda mañana de sábado. Dice así, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y al ver los hijos de Dios entre las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y entonces dijo Dios, Jehová Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Mire qué cosa más interesante. Vamos al versículo 2. Y al ver los hijos de Dios, las hijas de los hombres. ¿A qué se refiere? Algunas personas dicen: bueno, es que los ángeles se metieron con las mujeres de los hombres. No es así, hermano. No es así. Lo que pasa, ¿se acuerdan de que Caín mató a Abel? Caín se separa de Dios y se va y hace su propio pueblo, su propia gente, su propia generación. Y estaban la descendencia de Adán y Eva, que no se habían apartado de Dios, todavía tenían el principio y los conceptos de Dios. Y es que los hijos de Dios miraron a los hijos de Caín, que eran hermosas, y se juntaron los unos con los otros. No se está refiriendo a los ángeles ahí en ninguna manera. Y luego Dios dice: ya no vivirán 964 o 900 años como vivió Noé o Matusalén. Serán 120 años. Pero aquí se agrava un poquito la cosa, el versículo 4. Dice el versículo 4: y habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron los hijos, estos fueron los hombres valientes desde la antigüedad, alcanzaron renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todos los designios del pensamiento de su corazón era continuo al mal. Mire el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y la tierra, y le dolió su corazón. Algunos dicen: ¿cómo es posible? Si en el capítulo 1 Dios había dicho: y
todo lo que había hecho era bueno en gran manera. El hombre, los animales, las plantas, los aves del cielo. Y ahora en el capítulo 6, no sabemos cuánto tiempo pasó, si fueron 200, 300, 400, 500 años después de la creación. Dijo Dios, se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad de él. Aquí vemos que tenemos un problema. Y el problema es que el hombre se ha involucrado en este conflicto. Satanás se ha encargado de ir y sembrar la semilla del egoísmo, la semilla del pecado en el corazón del hombre. Y ahora el hombre no solamente había pecado y le había dicho a Dios, Dios, no quiero tu gobierno, sino que también el hombre le estaba diciendo a Dios, tampoco quiero tu imagen en mí. Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo y lo formó de acuerdo a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre se rebela, igual que Satanás, le dijo, no quiero tu gobierno, no quiero tu imagen en mi vida y en mi corazón. Definitivamente, hermanos, el mundo se conmocionó. Los ángeles del cielo que no se habían revelado se conmocionaron. El universo entero se fijó en esta tierra porque había pecado y se habían rebelado en contra de Dios. Por eso dice, el pecado cortó la relación que existía entre Dios y el hombre. Y todo lo que no proviene de la fe, dice Romanos capítulo 14, 23, es pecado. El quebrantamiento de los mandamientos o la ley de Dios es el resultado inmediato de una falta de fe, la evidencia de una relación interrumpida. Y esto lo dice Isaías en capítulo 59, versículos del 1 al 2. Dice que nuestros pecados hicieron una separación gigante entre Dios y los hombres. Ya se había sembrado la semilla del mal en el corazón del hombre. Ya Satanás había resuelto lo que vino a hacer a esta tierra, corromper al hombre. Ya la obra del mal había comenzado en esta tierra. Ahora, ¿qué podía hacer Dios ante esto? ¿Qué es lo que hizo Dios ante este gran dilema? Mire lo que dice Juan capítulo 17, versículo 24. Y por favor búsquenlo en su Biblia. Juan capítulo 17, versículo 24 dice, Padre, aquello que me has dado quiero que estén conmigo para que vean la gloria que me diste desde antes de la fundación de este mundo. Claro que sí. Dios juntamente con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo habían formado un plan. Y ese es el plan de la salvación. En ese momento cuando el hombre peca y el hombre decide apartarse del gobierno de Dios y decide quitar la imagen de Dios en su corazón, inmediatamente Dios activa el plan de salvación. ¿Y cuál era el plan de salvación? Enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra, nacer virginalmente concebido por el Espíritu Santo, crecer sin pecado alguno, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por el perdón de mis pecados y de tus pecados, resucitar al tercer día y estar ahora en la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Mire qué cosa más interesante. La gran controversia se convierte en el Evangelio eterno, porque el Evangelio eterno es el testimonio de Jesucristo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora yo puedo entender por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo, por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Simple y sencillamente, Juan capítulo 3, versículo 16 lo dice de una manera que no podemos esquivarlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea. La Biblia dice, no se pierda, mas tenga vida eterna.
El plan de la salvación se activa inmediatamente cuando el hombre peca. Todo el Señor, a través del amor y a través de su gracia y de su misericordia, comienza a activar todo lo que nosotros necesitamos, usted y yo, para poder ser salvos en Cristo Jesús. Glorificado sea el nombre de Dios. Es por eso, mi querido hermano, que el plan de salvación, Dios procura restaurar en los seres humanos la confianza en su Creador, que lleve una relación de amor manifestada en la obediencia. Es aquí cuando Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque a esto se refiere el Evangelio eterno. Aunque nosotros nos acerquemos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Santiago lo dijo de esta manera en el libro de Santiago capítulo 5, 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. De eso se trata el plan de salvación. Restaurar el gobierno de Dios, restaurar la imagen de Dios en mi vida y en mi corazón. Pero para poder restaurar esta imagen, Dios tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Esto nosotros lo encontramos más adelante en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Cuando Dios dice la palabra de Dios que con su propio dedo escribió los 10 mandamientos en piedra para que el hombre los tuviese escritos, no solamente en piedra, en su corazón, en su mente, en su vida. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios establecería nuevamente su gobierno. Y para dar a conocer también, como dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que el pecado es transgresión a la ley de Dios. ¿Te vas dando cuenta, mi querido hermano, mi querido amigo, cuán importante es conocer nuestras creencias? Cuán importante es saber una por una para que podamos nosotros tener una confianza y una confirmación de nuestra fe en lo que nosotros creemos, en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Cristo vino sobre esta tierra, sí, el centro del universo se convirtió en esta tierra. ¿Por qué? Porque aquí estaba Dios, el Hijo de Dios, salvando a la raza humana. Cuán importante esto que tú lo entiendas, mi querido hermano, amigo. La gran controversia y el plan que Dios activó para salvar al ser humano, la gracia, la misericordia, la obediencia a sus mandamientos, y de esa manera restablecer su gobierno y restablecer su imagen en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que el hombre pecó y se multiplicó la maldad de ellos sobre la faz de la tierra. Ahora, yo me pregunto, ¿será que la controversia ahí terminó? No. La controversia no terminó ahí, ni ha terminado. Sí concluyó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ahí terminó el conflicto para todo el universo. Pero Satanás todavía sigue peleando, aunque ya es un adversario vencido y sentenciado, como lo dice Judas, que está el lago de fuego preparado, no solamente para él, sino para todos los ángeles que se rebelaron juntamente con él y aún los que están en las profundidades del abismo. Así dice la Biblia. Está escrito en la palabra de Dios. Mi querido hermano, pero Satanás, dice la palabra de Dios en Juan 8:44, lo dice, Jesús lo dijo de esta manera: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre, el que fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira,
habla de su propia naturaleza, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿a dónde se fue la lucha entonces ahora? Ese gran conflicto se fue en torno a Cristo y a las Escrituras. Y es por eso que algunos hoy en día me han preguntado: pastor, ¿pero por qué hay tantas iglesias? Mira que yo voy a mi colonia y en una cuadra encuentro una, en otra cuadra encuentro otra, y hay muchas iglesias en todos lados. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el conflicto cósmico se fue en torno de Cristo y las Escrituras. Se ha desarrollado de formas de interpretación bíblicas que han dejado poca o ningún lugar para la revelación divina. Y Satanás ha confundido la mente de los hombres en diferentes interpretaciones, en maneras de ver la Biblia, en maneras de observar, en el día de reposo, que es el día sábado. Me preguntaba una persona: pastor, dígame, ¿cuál es el día de reposo? Y yo le dije: no te voy a decir. Lo quien te va a decir es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y nos fuimos a estudiar la Biblia. Y al final del estudio me dijo: pastor, la Biblia dice que el sábado es el día del Señor. Y me hizo la pregunta del millón: ¿y por qué los demás guardan el domingo y no el sábado? Ah, porque Satanás ha confundido la mente de los hombres y ha puesto palabras en la mente de los hombres y ha engañado a los hombres. Es por eso que nosotros debemos de estar prestos a estudiar la palabra. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Tremendo este versículo. Tremendo estas palabras, tremendo la creencia nuestra de la gran controversia, del gran conflicto que se desprende de la doctrina de la salvación. Porque todo esto tiene que ver con un personaje, y ese personaje es Cristo Jesús. Es Jesucristo en nuestras vidas, Jesucristo en nuestras mentes, Jesucristo en nuestros corazones. Por eso nosotros no nos debemos de cansar de predicar el Evangelio eterno. ¿Y cuál es el Evangelio eterno? Cristo vino a la tierra, nació virginalmente por el Espíritu Santo, creció sin pecado, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por ti y por mí para pagar la deuda del pecado, resucitó de los muertos y hoy está ante la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí ante el Señor. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Ya vimos qué hizo Dios, ya vimos qué hizo Satanás. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros en medio de este gran conflicto? Definitivamente, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabes, mi querido hermano, va a devorar al más débil, aquel que no estudia su palabra, aquel que no ora a tiempo, aquel que no comparte en la iglesia, aquel que no predica el evangelio. Satanás se va directamente sobre esas personas débiles en la fe. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Tenemos que ser uno con Él. Por eso la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Mire, debemos hacer lo siguiente, y para terminar busquemos un versículo más. Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 12. Efesios capítulo 6, versículos del 6, capítulo 6, versículos del 11 al 12. Aquí nos dice una de las más grandes verdades, que es lo que usted y yo debemos de estar haciendo en medio de este conflicto. Porque Satanás, aunque es un hombre vencido, un ser sentenciado, él todavía puede arrastrar a muchos al lago de fuego si no nos ponemos vivos y nos encontramos con nuestro Creador. Efesios 6, 11 al 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Vestirnos de toda la armadura de Dios, vestirnos de la fe, vestirnos de su palabra, vestirnos de la oración, vestirnos con el poder de Dios. El espíritu de profecía, la hermana Elena G. de White dice que cuando Satanás mira a un hombre de rodillas, a una mujer de rodillas, por insignificante que sea, huye de su presencia, porque ese hombre y esa mujer son invencibles en Cristo Jesús. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Aquí nos dice el por qué. Porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, Satanás aún es fuerte si nos encuentra sin Cristo Jesús. Y puede arrebatarnos la corona de la vida, porque muchos dicen, bueno, ¿será que podemos ser arrebatados? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, lo dice claramente, Juan lo dice aquí, dice, vengo pronto, dice el Señor, amén, gloria a Dios, Señor, ven, te necesitamos, tanto sufrimiento y tanto dolor, bendito sea tu nombre, ven pronto, pero dice, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Sí, mi querido hermano, podemos perder el reino de los cielos si nosotros no nos sujetamos de las armas del evangelio, si nosotros no nos sujetamos de la sangre de Cristo, si nosotros no nos asimos como una sola ser con nuestro Dios y nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios ponga su luz en ti y resplandezca tu ser para que pueda hacer influencia sobre otras personas, para que cuando las personas te vean, digan, este es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estará lleno de paz. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Sin duda, es una de las grandes promesas que esperamos. Jesús pronto volverá. Gracias por acompañarnos en este culto, La Iglesia al Aire. No olvide acompañarnos el siguiente sábado a través de Nuevo Tiempo Honduras.